Esperen que ya... Alison, Bruno y Tiago faltan. Me imagino que estuvieron estudiando algo. Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, vamos a empezar, digamos, de a poco para que ustedes recuerden bien qué es lo que tienen. Empezamos la primera parte de la materia, ¿qué fue? La primera parte de la materia fue ver el equilibrio del mercado. Sin un mercado competitivo, había muchos oferentes, muchos compradores, y vimos el comportamiento de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué pasó? Vimos cuáles son, o sea, como tarea les había quedado a ustedes, cuáles eran los determinantes de la oferta, cuáles eran los determinantes de la demanda, ¿sí? Y ver cómo, a partir de esos determinantes, qué sucedía. Había desplazamientos, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda, que se diferenciaban de los movimientos a lo largo, ¿sí? Bueno, los movimientos a lo largo solo ocurren por qué cosa. Cambio en la cantidad demandada. Pero ¿por qué ocurren los cambios en la cantidad demandada? Porque puede cambiar los precios. Porque cambian los precios, Guido, sí, muy bien. ¿Sí? Entonces, y los desplazamientos que se dan por los determinantes que ustedes tenían que estudiar, ¿sí? O sea, que tenían que buscar. Ahora bien, llegan al punto de equilibrio, ustedes tienen que saber cómo conocemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ¿qué son? ¿Qué variables tenemos que conocer? O sea, una variable de equilibrio es el precio de equilibrio y la otra es la cantidad de equilibrio. O sea que es un punto, ¿sí? Dentro del eje, donde se intersectan las dos curvas. Bien, ese es el punto de equilibrio. Entonces, ustedes tienen que saber conocer, o sea, dada la oferta y la demanda, conocer ese punto de equilibrio. ¿Y qué sucede fuera de ese punto de equilibrio? Es decir, un exceso de oferta, un exceso de demanda, de acuerdo a un precio que se establece, ¿sí? Entonces, eso están en la guía, para practicarlo lo tienen ustedes. Ahora, con respecto a eso, déjenme que estoy pensando. Bueno, también lo que tienen para leer en los diferentes manuales es, bueno, qué sucede cuando, digamos, se desplaza la oferta o se desplaza la demanda con el punto de equilibrio, ¿no? ¿Qué sucede con con las cantidades de equilibrio? ¿Qué sucede con el precio de equilibrio y demás? Eso es para que lo lean y jueguen un poco, digamos. Bueno, eso sería, si no me equivoco, todo lo que tenemos que ver con la primera parte de lo que vimos. Después empezamos con la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor, al principio vimos todo lo referente a las preferencias, bueno, cómo tienen que ser las curvas de indiferencia, ¿sí? Y la otra parte que vimos fue la recta presupuestaria, ¿sí? Entonces, bueno, con la recta presupuestaria también tenemos rotaciones y desplazamientos, ¿sí? Eh, cuando se desplaza con una misma pendiente. Bueno, ahí nosotros vimos bastante el tema de los precios, ¿no? Cómo se mueven los precios y demás. Yo tengo una duda ahí en la curva de indiferencia. Sí. No entendí. Los puntos que están afuera de esa curva, ¿son inaccesibles? Si vos tenés la recta presupuestaria, ¿sí? Si tenés los datos, o sea, si tenés la recta presupuestaria, sí, solamente va a ser accesible el punto que sea tangente a la recta presupuestaria. Ah, Fuera no lo vas a poder adquirir. pues siempre Lo veíamos, deseás, lo claro, deseás. pues siempre ¿No? veíamos dos ejemplos donde había, no sé, 3 puntos Claro. tangentes y 2 puntos externos, donde estaba el peor y el mejor. Claro, Esos claro. son Vos inaccesibles. siempre, si vos no tenés ninguna recta presupuestaria, vos siempre vas a desear adquirir más arriba, ¿no? O Genial. sea, cuanto más alto, mejor, porque supuestamente el consumidor es racional, le gusta consumir mucho, digamos. Entonces, cuanto más combinaciones tengas, mejor. O sea, si están dentro de tus preferencias, siempre vas a querer estar más arriba en el mapa de las curvas de indiferencia. Y Pero, siempre la combinación de bienes más equilibrada. equilibrada, no sé si sería la palabra.
O sea, la palabra es una combinación de bienes que te reporta un mismo nivel de satisfacción sobre una misma curva de indiferencia. Ah, eso. ¿Sí? ¿Te Ahí va. acordás de la Sí, sí, sí. definición? Entonces siempre vas a querer una que esté más arriba. ¿Sí? Eh, pero, ¿qué pasa? Aparece tu restricción, que es la recta presupuestaria, que son tus ingresos y los precios de los bienes. Entonces, ay, no, yo quisiera, como yo les decía, ¿no? Las chicas que siempre le encantan consumir ropa, perfumes, todo eso. Yo quisiera comprarme, no sé, ¿no? Un montón de prendas de vestir, un montón de perfumes y no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Sí, todas queremos eso, pero no se puede. Entonces, ¿por qué no se puede? Una por los precios y otra por tu ingreso. Entonces, ahí está tu limitación, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, ustedes tienen que comprender un poco cómo se mueve la recta presupuestaria. Tienen que tenerlo bastante claro porque después viene, después de lo óptimo, viene lo que es la curva, perdón, el efecto renta, efecto sustitución. ¿Sí? Entonces, tienen que entender bastante lo que es la recta presupuestaria, ¿sí? O sea, cómo se mueve, cómo se traslada, ¿sí? Y bueno, después vemos lo que es el punto de tangencia y a partir de ahí nosotros analizamos el lagrangiano. Como saben, como se habrán imaginado, tienen que tener muy en claro lo que es el lagrangiano, perdón, una alergia, tienen que tener muy en claro lo que es el lagrangiano porque va a haber uno. Alguien tiene duda de que no va a haber un lagrangiano, creo que nadie tiene duda de eso. Entonces, bueno, lagrangianos va a haber de maximización, seguro, de minimización posiblemente. Yo no sé si voy a hacer un tema, dos temas, eso no lo sé. En todo caso, le paso la lista y digo tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, no sé, algo así. Y, ¿qué más? Eh, bueno, Profe, dentro de sí, ¿cuántos puntos es de práctica? no sé por qué no lo hice todavía el examen. Ah, perfecto, gracias. No, de nada, pero son varios, obviamente, no va a ser uno solo. Está ¿Sí? bien. Entonces, en el lagrangiano tienen que saber todo, tienen que saber cuáles son las funciones de demanda marshalliana o hicksiana, cuáles son las cantidades óptimas, acuérdense de ser prolijos y escribir bien, ¿sí? Escribir bien en un recuadrito, esta es la función de demanda, esta es la función de demanda, estas son las cantidades, bien señalado, ¿sí? Eh, porque se va a preguntar todo. Entonces, es importante que ustedes sepan escribir y ser prolijos porque si no, cada cosa tiene su punto, o sea, las funciones de demanda va a tener sus puntos, las cantidades va a tener su punto. Si ustedes no me señalan cuáles son las funciones de demanda, no hay puntos que sumen. ¿Se entiende? Después, y bueno, obviamente, después entra alguna elasticidad para calcular. El concepto de elasticidad lo tienen que tener muy claro, porque yo ya les dije, se toma en el primer parcial, se toman los recuperatorios, se toman los finales, o sea, always. Siempre va a haber una pregunta de elasticidad, ¿sí? O sea, es un concepto muy importante que lo tienen que conocer y saber, entender, o sea, lo tienen que comprender, ¿sí? Un- Entonces, Una sí, pregunta, Gloria, perdón. ¿La sí. elasticidad lo vas a tomar según en base al lagrangiano o en base a un De ejercicio todo, aparte o no todo, nos va o no se todo, sabe? todo, O sea, todo, puede ambas cosas. todas, sí, todas las Si yo maneras, teóricamente, práctica, con variaciones, con derivadas, o sea, se entiende que lo tienen que saber, o sea, lo tienen que saber, o sea, Pregunta. calcular, sí, O sea, un ejercicio completo puede ser empezar con Lagrangiano y después terminar haciendo las distintas elasticidades. obviamente que es así, sí, me pensé que eso ya lo sabían, sí, 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 claro. En sí, el tema de minimizaciones, perdón, esto es una duda personal. ¿Cómo se hacía la elasticidad precio propia? ¿Es lo mismo que en la de maximizaciones? sí, Tal cual los mismos no, datos, o sea, la sí. misma fórmula igual. Sí, sí, no, no varía nada, por ahí la complejidad con alguna potencia, alguna Claro. exponencial, ¿viste? ¿Te acordás que era medio Sí, la engorroso? Hicksiana tengo alguna potencia, pero Pero después es lo la mismo, fórmula es ¿sí? igual, ok. La fórmula siempre es igual. ¿Cómo es la fórmula de elasticidad precio de la demanda? Siempre viene en, O sea, es la derivada del...
de las cantidades en función del precio, ¿no? Sí, No, esa es la, por el claro, precio por el precio sobre la cantidad, sí, pero siempre es en, módulo. son, sí, módulo, Guido. módulo. Son 44, me contestaron 2. Sí, módulo. ¿Sí? Bueno, Siempre te toma el valor absoluto. sí, acordate siempre de, para no marearte, es -1 es igual a unitaria, perdón, igual a 1 unitaria mayor a 1, ¿sí? Siempre lo tomas como valor absoluto. Menor a 1 es inelástica. Claro, igual mayor a 1 elástica y menor a 1 inelástica, ¿sí? ¿Algo más con respecto a eso? O sea, Sí, elasticidad profe. Sí, Rocío, decime. En la demanda, cuando hacemos la minimización, obtenemos la demanda higsiana, que ahí se saca Sí, la elasticidad precio de la demanda. Pero eso esa es. demanda está con la utilidad esperada. ¿Cómo la Ese es adapto un para sacar? dato, eso es un dato. Te aparece siempre el dato. Pero ¿y cómo? No entiendo cómo con esa demanda Le pones sacar el, la le elasticidad. pones el número, no, que tenga la utilidad esperada, le pones el número. No, o sea, es un número que te lo dan, es un valor, ¿te Sí, acordás? sí, pero la elasticidad con eso, la elasticidad, Es un valor, o sea, no te tiene que importar la elasticidad. O sea, vos calculás la elasticidad con respecto a los precios y al precio propio, ¿sí? Al precio propio, sí. perdón, y el precio del otro bien. Y eso es una constante, no te va a afectar la derivada. No te tiene por qué afectar. Por eso te digo, reemplazás con un número y listo. Entonces no te va a afectar la derivada. Ah, esa era mi duda, ¿Sí? profe, gracias. Sí, no, de nada. Bueno, entonces, bueno, como les iba diciendo, tienen un montón, o sea, de hecho, elasticidad, tienen todo el PowerPoint, donde, bueno, se ve todo, ¿no? O sea, se explica muy bien de dónde nace el concepto de elasticidad precio de la demanda, nace de la curva de demanda, porque siempre es negativa, ¿sí? Y bueno, que siempre se clasifican los bienes de acuerdo a cómo de esa elasticidad, tanto elasticidad precio de la demanda como la elasticidad de ingreso y la elasticidad cruzada. Si hicieron los ejercicios de la guía, dice clasifique al bien de acuerdo a dicha elasticidad, ¿sí? Entonces, bueno, y también están los determinantes de la elasticidad que se los dio en el PowerPoint Julián, ¿sí? Y después, bueno, todo eso es, digamos, lo más fuerte de la teoría del consumidor, es, o sea, es comprender un poco, digamos, cómo se comporta el consumidor en el óptimo, ¿no? Y bueno, lo sensible que es ante las variaciones del precio, ante las variaciones del ingreso y ante las variaciones de otro precio. Espere que le estaba por decir algo y se me está escapando. Bueno, eh, como nosotros vamos a poder conocer el óptimo, ¿se acuerdan? O sea, se desprenden muchas cosas de esa cuestión, o sea, se desprenden muchos temas del óptimo. ¿Cuáles son cuáles son esos temas que se desprenden del óptimo, teóricamente hablando? Recuerden que en el óptimo está la relación marginal de sustitución, que es igual a los precios relativos. ¿Qué es la relación marginal de sustitución? Yo lo tengo que entender. ¿Cómo se comporta? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso es la parte teórica. Y entonces, ¿qué pasaba en el óptimo? O sea, ¿qué otros temas se desprendían del óptimo? A ver si alguien lo sabe. Chan. A ver, Guido. ¿Cómo era? Repetís, por favor. Claro, ¿qué otros temas se desprenden del punto óptimo del consumidor, la teoría del consumidor? El punto en tangencia entre la curva de indiferencia y la recta presupuestaria se desprendían otros dos temas que nosotros vimos, otros dos temas. La curva de Engel. Ahí está, muy bien. ¿Y Franco, qué ibas a decir? No, me confundí. Bueno, está bien. Lo digo Bueno, como que ni cuenta está me bien, no pasa nada. La curva de Engel es una, ¿no? ¿Qué es la curva de Engel? ¿Cómo nace la curva de Engel? O sea, toda esa historia que nosotros contamos, ¿sí? La curva que era nacida a partir de la curva de precio, perdón, de ingreso-consumo, ¿sí? Y también después tenían el análisis de la curva de ingreso, de precio-consumo, que se desprendía la curva de demanda. Y después de eso, la curva de demanda del mercado, que era la sumatoria de las curvas de demanda de los individuos, ¿sí?
Bueno, es fácil, es teoría que eso siempre lo saben, no hay problema por eso, digamos, en general cuando se pregunta la mayoría lo sabe. Después, em, después de eso viene el gran tema de la teoría del consumidor, que es el efecto renta y el efecto sustitución, que se la conoce también como ecuación de Slutsky. Bueno, ahí digamos lo que yo les recomiendo, porque solamente ven la teoría y los gráficos, ustedes no ven la parte matemática porque era muy engorrosa, solamente la ven la parte matemática los chicos que siguen economía, ¿sí? Ustedes no siguen economía, así que no lo van a hacer. Por eso ven toda la parte gráfica y teórica, ¿sí? O sea, explicada. Ahí, bueno, es importante que ustedes reconozcan, digamos, los gráficos. O sea, se miren un gráfico y digan, bueno, esto es un bien normal, esto es un bien inferior. O sea, con solo ver el gráfico y analizarlo, ¿sí? Cómo es el efecto sustitución, perdón, cómo es el efecto renta en los diferentes tipos de bienes, qué sucede con el efecto total de acuerdo a si es un bien normal, un bien inferior, un bien Giffen, ¿sí? Y la otra cuestión es por qué el efecto sustitución siempre es negativo, que lo sepan entender, ¿sí? Cuáles son las características principales de los bienes Giffen, que yo se las dije, ¿sí? Bueno, esa es la parte, digamos, de teoría, de la teoría del consumidor, sí. En base a eso me acuerdo que creo que en la clase de elasticidades habías dicho que Julián explicó cuatro bienes, Gráficos, 4 gráficos, sí. cuatro gráficos, perdón, Que yo le y dije que le des 3 nada más, pero le di 4 porque él es muy y bueno. 6 casos posibles, y nada, como que yo me mareé un poco, lo leí del libro y eso, pero no los encontré los 6 gráficos, o Es sea, que leí ¿qué te dije? Yo dije algo, Micaela, en la clase. A ver, ¿qué dije con respecto a los gráficos y los manuales? Yo dije algo. que la A había que ver, fijar en todos, o sea, me fijé exacto. en el de Frank y en el de Varian, creo que es Varian, ay, no me acuerdo cómo se Sí, dice, Frank Varian, sí. y en esos dos no los encontré, o Te faltan sea, otros más. Y bueno, tenés que agarrar 3 manuales, porque yo le dije, siempre se agarra 3 manuales. Con 2 no ok, te yo creo alcanza. que estoy con Puedes el, agarrar Pindic. Creo que con Pindic completas todo. Todos los perfecto, gráficos. Ujú. con esos, o sea, debería estar ahí. Sí, sí, no, viste, sí, es un tema. O sea, yo me acuerdo cuando Están yo era los normales, o sea, los que me dijiste, sí, los 3 que mencionaste están, pero los otros no. claro, por eso, acá tiene que nacer el alma de investigador de ustedes que van a ser egresados de la UBA, así que los egresados de la UBA saben buscar, así que Micaela tenés que buscar en un tercer manual y leerlo. Perfecto. Dale, Ustedes sí, yo encima tienen todos los manuales disponibles, en mi época tenía que ir a la biblioteca y cargarme la mochila de manuales, ahora ustedes los tienen todo online, así que... y en uno de los manuales dice lo del bien discreto, Ujú. también hace mención, nada, no sé si No le va, sé, no sé a qué se refiere con bien discreto, yo no uso ese término. no lo O sé, sea, yo porque lo vi, está de hecho el gráfico también, y bueno, quería preguntar si, no, no, bueno, no, 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 yo no uso ese término, no sé bien a qué se refiere con el bien discreto, es como que nunca lo toqué, nunca lo leí. hace como, no le da importancia al consumidor, es cuando tenés dos bienes y ninguno le da un, no sé cómo explicarlo, es como medio raro igual la definición. Eh, A ver, ahora que decís, como que le lo leí en algún momento, pero no lo recuerdo con exactitud. No, está bien, no le prestes atención. Vos tenés que prestarle atención a lo que son bienes normales, bienes inferiores y bienes Giffen, a esos nada más. y a los Discreto, de lujo innecesario, mm, mm, no. O sea, esos 3. sí, Perfecto. solamente esos 3, sí, sí, sí. No, Los porque si no, imagínate que son para 2 situaciones diferentes, que son un aumento o una disminución de precios, tenés 6 gráficos para analizar. Son los básicos, ya está. Con eso ya con eso entendés todo. perfecto. ¿Sí? Sí, esa es la parte más engorrosa que ustedes tienen que ver. Digamos, los temas donde ustedes tienen que, o sea, una vez un alumno me preguntó, profe, con las clases y los documentos que ustedes tienen, ¿alcanza? Yo te puedo decir, sí, te puede alcanzar, te puede alcanzar para probar la materia, digamos. No sé si para promocionarla, ¿se entiende? O sea, eh,
todo lo que es elasticidad, sí, puede ser que lo tengas todo en los PowerPoint que les alcanzamos con Julián. Pero, por ejemplo, Slutsky no. Entonces, y preguntas va a haber, no es que no va a haber preguntas. Entonces, no sé, ¿se entiende lo que les digo? O sea, si no lees todos, como preguntó Micaela recién, que ella se tomó el trabajo de mirar los diferentes manuales, cuando se dio cuenta que no le alcanzó, ojo, yo les digo a ustedes, por ahí algunos de ustedes el tema lo recontraentiende, seguro que es así, lo reentiende y no necesita por ahí ir a más manuales. Por ahí ya está, yo lo entiendo y lo sacan, o sea, no. Pero para aquellos que por ahí tienen alguna duda o tienen dudas si lo comprendieron o quieren verlo antes de pensarlo, sí, ahí tienen que recurrir a los 3 manuales. ¿Sí? Yo siempre usaba más manuales, obviamente, porque siempre me gustaba revisarlos, además me gustaba leer los manuales, así que bueno. Bueno, eso sería, digamos, lo que es la teoría del consumidor, toda la primera parte de teoría del consumidor. Entonces, a lo que apuntaba recién era los temas más fuertes sobre los cuales ustedes tienen que por ahí leer o profundizar, además de lo que tienen en el PowerPoint, serían esto, sería efecto renta-efecto sustitución, o ecuación de Slutsky, también algunos lo leen como ecuación de Higgs, o eso por un lado, y la otra parte, digamos que por ahí necesitarían profundizar un poco más, o para que no les quede nada en el tintero, sería todo lo que es elasticidad. O sea, de adelante para atrás, de atrás, o sea, como sea, o sea, elasticidad lo tienen que releer, o estudiar, mejor dicho, digamos, conceptualmente, gráficamente, porque se ve en el gráfico, digamos, que es la pendiente la que te genera la formulita bueno, las fórmulas, entenderlo con derivadas, entenderlo con variaciones. Tienen que nutrirse, digamos, de todo el concepto de elasticidad. Y bueno, después tienen la parte fácil, que sería que es la curva de Engel, que es la curva de precio-consumo, que es la relación marginal de sustitución. Y bueno, tienen esas partes que es fácil, digamos. Partes fáciles y temas para profundizar. Esa sería la teoría del consumidor. Y después nosotros empezamos con la teoría de la producción, que también va en el parcial, ¿sí? Que es la parte de cómo se comporta la empresa. Entonces ahí, al principio, no, creo que en general no tienen grandes complejidades, tienen lo que es la función de producción del corto plazo, la función de producción del largo plazo. La función de producción de corto plazo es el grafiquito ese, no sé si lo ven, que era así, ¿se acuerdan? Y que muestra los rendimientos que va teniendo a medida que voy incorporando más trabajadores a la producción, ¿sí? Y de ahí nace la ley de rendimientos decrecientes, ¿no es cierto? O ley de Malthus también, que es diferente es decir, rendimientos a escala, ¿sí? Porque cuando hablas de los rendimientos a escala estás hablando de largo plazo. Esa la primera diferencia que tienen que anotarse, ¿sí? Una cosa es hablar de la ley de rendimientos decrecientes, que es ley en el corto plazo, y otra cosa es hablar de los rendimientos crecientes, decrecientes o constantes a escala, que es el largo plazo. Distingan esas diferencias conceptual. Entonces, acá tenemos un montón de temitas, digamos, que ustedes tienen para ver, gráficos, muchos gráficos, comportamiento del producto medio, el comportamiento del producto marginal, que se intersecta, ¿se acuerdan? En los puntos máximos, ¿sí? Y que comparándolo con las curvas de costos se intersectaban en los mismos puntos máximos, esos son los mismos puntos mínimos, ¿sí? Eso lo pueden ver con claridad en Frank, está muy claro, tienen un gráfico debajo de otro si quieren leerlo. Y estoy pensando, de producción, tiene entonces toda la parte de producto medio, producto marginal, de corto y largo, o sea, todo lo que es el corto plazo y el largo plazo. La diferencia estaba también en que en el largo plazo tenemos las isocuantas, porque varían los dos factores de producción. Y después,
creo que no me queda nada en el tintero ahí. Después veíamos la parte de costos. Ahí el costo es un poco más profundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene toda la parte de también costos de corto plazo, costos de largo plazo, costos medios, bueno, en el corto plazo tenemos costos fijos y costos variables, que había una diferencia y se veía en los gráficos, ¿sí? Después, a su vez eso lo dividíamos en costos medios, costos fijos, ¿se acuerdan que era re largo? Costo fijo medio, costo variable medio, ¿sí? El costo medio total del corto plazo, y que todos tenían forma de U, ¿se acuerdan de eso? Los costos medios tenían forma de U. ¿Por qué tenían forma de U? ¿Sí? Una pregunta, perdón. Sí. Si ese tema lo capaz lo puedes tomar como un cuadro como el que hicimos en clase o algo así, puedes llegar a ver. Ese cuadro es muy sencillo en realidad. Ok. O O sea, sea, más gráfico. sí, claro. El cuadro es muy sencillo. Si yo veía que lo hacíamos juntos y ustedes se aburrían, digamos. El cuadro era muy sencillo. Igualmente no quita de que no lo, no lo sé, o sea, lo que tienen que saber, o sea, el cuadro es aplicar los conceptos y las fórmulas. ¿Sí? Claro, pero, o sea, vas a capaz poner gráficos y analizar los gráficos o algo así. Los gráficos, claro, sí, los gráficos los tienen que saber. ¿Por qué los tienen que saber? Porque después para el segundo parcial nosotros vamos a ver los comportamientos en las estructuras de mercado, competencia perfecta, monopolio, todo, oligopolio, todo eso. Entonces, cuando nosotros veamos eso, va a ser muy importante estas curvas de costos. ¿Se entiende? Entonces, si no entienden ahora las curvas de costos, para el segundo parcial le va a costar más. ¿Sí? Entonces, ya las tienen que ir conociendo, porque después para el segundo parcial, o sea, toda la parte después del primer parcial va a ser ver esos tipos de gráficos en competencia perfecta, en monopolio, y en monopolio hay como 5 tipos de monopolistas y todos los entonces, lo vamos a ver bastante, entonces tienen que saberlas, o sea, cómo son esas curvas, saber dibujarlas, ¿sí? Interpretarlas, y bueno, y eso, ¿sí? Las curvas como son. Profe, igual, ¿qué nos daría vos el gráfico o lo tendríamos que hacer nosotros? No, no sé, lo tengo que pensar. A veces están, generalmente están, y si es una pregunta teórica donde te pregunte relacionar algunos temas, ahí lo vas a graficar vos. ¿Se Ok. entiende? El parcial es en virome y papel, recuerden eso, no en Word, no es en Word, o sea, solo es igual que nos sentamos en el pupitre, se sientan en el pupitre y agarran las hojas, y bueno, así, idéntico, ¿sí? Y el DNI van a tener que escanear, ¿sí? Pero recuerden, y el examen va a ser intenso, no imposible, intenso en el sentido de que no van a tener tiempo de andar buscando las cosas porque pierden 5 minutos buscando algo y no van a poder terminar un ejercicio, no van a responder alguna pregunta. Bueno, entonces yo sé que la idea de ustedes es promocionar, tener buenas notas. Entonces, porque el día de mañana a veces importa el tener la nota alta, ¿eh? O sea, hay trabajos donde te limitan el tiempo, la nota, así que para ingresar, esperen que ese lugar está. Bueno, esperen que estoy pensando. Y bueno, y después nosotros lo que vimos, o sea, toda esa parte, chicos, entonces toda la parte de costos y función de producción que vimos, vean bien todos los que son los gráficos, cómo es el comportamiento, cuándo hay rendimientos decrecientes, cuándo no los hay, por qué tiene forma de U, ¿sí? Eh, estoy un poco confundida. ¿Costos lo vieron todo conmigo o lo terminaron de ver con Julián, no? ¿Costos? Vimos todo con Julián. Ah, ahí está. Con vos, con vos hicimos Sí, sí, me acordé, ya está, me acordé. Me acordé que yo le dije a partir de la página 8 en adelante, él hizo un repaso y después terminó. Cuando ustedes terminan de ver costos, van a ver que ahí está la famosa curva de costos, la envolvente, esa la vieron. Esta creo que es una de las últimas páginas del PowerPoint, ¿sí? Bueno, que es la envolvente, ¿sí?
que entiendan por la envolvente, ¿sí? Y bueno, entonces toda esa parte de costos y de producción es mucho lo gráfico, comprender, bueno, conceptualmente qué es cada uno. Si bien, como preguntó Guido, va a haber un cuadro así, el cuadro era fácil, pero va a haber algo, no sé qué, puede ser o sea, algo gráfico, alguna pregunta teórica o lo que sea, que a veces hay preguntas que eh, a veces hay preguntas para pensar en el sentido de que, bueno, o de interpretación, o sea, hay un párrafo y dice, bueno, ¿qué concepto de costo se aplica a ese párrafo? No sé, una cosa así, digamos, puede ocurrir. Además, yo tengo que innovar bastante con ustedes, ¿sí? Así que, o sea, innovar en la redacción y en los parciales, porque, bueno, eh, esto es virtual, así que, bueno, tengo que hacerlos pensar un poco. Pero no va a ser nada imposible, ¿sí? Eh, Así que, bueno, estoy pensando. Bueno, y todo eso es la forma de costo, sí, es fórmula, gráfico, teoría, ¿sí? Práctica, practiquen ustedes los cuadros y la práctica después está también cuando hacen, la práctica, digamos, serían los cuadros, o sea, digamos, de costos y de producción tenemos los cuadros, practíquenlo, obviamente, pero no es que yo digo no va a haber esos cuadros, puede haber algo similar, pero no necesariamente en un cuadro, ¿se entiende? Y después tienen, bueno, lo que es maximización y minimización maximización de producción y minimización de costos, que bueno, eh, eso va de alguna, o sea, va, porque puede haber, o sea, puede haber un lagrangiano que sea o de maximización de utilidad o de minimización de gasto o de maximización de producción o minimización de costo. ¿Se entiende? Claro. Pero igual no son lo mismo en realidad, porque en vez de poner precio del bien uno, pones el precio del trabajo, el bien uno Claro, pones es el lo mismo. trabajo. Por eso, si es lo mismo, o sea, sí, sí, O ¿entienden? sea, no es que son diferentes. O sea, cambian No, las variables nomás. no cambian las variables, sí. Sí, sí, por eso es un proceso lagrangiano, un proceso de optimización matemático. Vos lo adaptás para qué? Para maximizar, para minimizar, ¿para qué lo adaptas? Nada más. Bueno, ahora, si hay alguna duda, se elimina. Quedó claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de cómo puedes llegar a ser el parcial? O sea, va a haber preguntas teóricos prácticas, o sea, va a haber de todo un poco, va a haber choice, va a ser de lo falso, va a haber relacionar, o sea, todo lo que, o sea, todo lo que se puede imaginar que se puede preguntar, se va a preguntar. ¿Se entiende? Porque es virtual y yo no puedo permitir, digamos, que se copien. Entonces, una manera de evitar que se copien es haciendo varias preguntas puntuales, no es necesariamente extensas, pero sí varias preguntas de tal manera que, bueno, que no se van a poder copiar. ¿Sí? Profe, ¿el parcial al final lo vas a subir en actividades o se empieza por... Claro, sí, sí, sí. A ver, ¿ya todos tienen duda de eso? Ven actividades, entrega de actividades. Listo? Ya Y ya tuvieron parciales seguro. ¿Vos, Sí, Micaela, tuviste parcial? y en teoría contable lo va. Una vez fue la parte teórica, un link, que bueno, fue multiple choice, y después la práctica en actividades. Ahí está, en Este actividades. lo tuvimos que subir también Sí, nosotros y ahí. los chicos de Lea, no sé si están, hay uno que me dijo que no iba a estar, se suben, lo subo por mail. Sí. Ah, Perfecto. mándenme, excepto el chico que está de viaje, y después el resto, mándenme quiénes van a estar disponibles en Lea, para que yo le mande el mail. Que teníamos de margen, o sea, los últimos 10 minutos prácticamente para subir, ¿no? Sí, por eso, a las También. 9 en punto, generalmente, chicos, ¿me escuchan? 9 menos 5, o sea, 8:55 aproximadamente, yo subo el examen a la facultad, ¿sí? No nos conectamos, yo se lo entrego y a las 11 en punto me lo tienen que terminar de entregar. No acepto parciales después de las 11. ¿Se entiende? Entonces, no esperen a las 11 menos 5 para escanear, porque van a por ahí, puede haber problemas,
¿sí? Todos tenemos problemas. Entonces, es como cuando ustedes van a la facultad a un examen. Yo vivo en San Antonio de Padua, yo llegaba 1 hora antes en los exámenes, toda la carrera. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no iba a llegar tarde a un examen porque se me demoraba el tren. ¿Se entiende? Entonces ustedes no van a entregar el examen tarde, porque no se los voy a aceptar, porque están escaneando el examen. O sea, yo les voy a entregar 5 minutos antes el examen, ¿sí? 8:55 ya se lo estaré subiendo, ¿sí? Ustedes no van a estar conectados, pero no se van a demorar en entregar el examen. ¿Se entiende? Entonces ustedes a las 11, después de las 11 ya no se aceptan exámenes, ¿sí? Entonces 11 menos 10, 11 menos cuarto ya empiezan a escanear y subir el examen y me dicen, ya lo subí, profe, ya lo subí, yo les voy diciendo recibido, 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 recibido. Porque a veces lo suben y no sé qué hacen y se olvidan de adjuntar. Entonces yo tengo que decir adjuntado, adjuntado, me van a bombardear esos últimos 15 minutos, es el peor momento del día. Que Una tuvimos pregunta. Profe, una consulta. porque Sí. no se subía el archivo, pero creo que más que nada porque estábamos todos subiendo. Claro, por eso ustedes, yo también lo que voy a hacer es captura de pantalla y se los voy a mandar para que vean que tengan, ustedes tienen que ver que esté el loguito de adjunto. Sí, Y quedan el 2 minutos y nombre del medio. archivo solamente con nuestro nombre y apellido o también con el número de registro. No, 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 el archivo le pone en primer parcial Pérez, ya fue, ya está, Listo, así. perfecto, gracias. Y una consulta, ¿hay que mandarlo algún mail o en la parte de entregas del campus? Entregas del campus, Franco. Ah, ok. Sí, Profe, ¿alguna entonces, pregunta? durante el examen que cuando nos mande, o sea, no vamos a estar en Zoom, no vamos a estar conectados para avisar. No, 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 ustedes lo hacen con o sea, no se conectan, lo hacen como si estuviesen en la facultad, pero no Sí. les va a dar tiempo a buscar nada, chicos, así que estudien, No, porque sí, no lo hay decía, gente que era para desaprueba. saber, No, no está bien, Jimena, yo te entiendo, pero hay era gente que para saber cuando lo desaprueba. entregamos. ¿En dónde nos va a decir que lo recibió? Yo era por eso, porque cuando En fue el el WhatsApp, profe. en el Ah, WhatsApp. Sí, nos conectamos por WhatsApp ahí, sí, Sí. sí. No, porque se apaga la compu, siempre hay problemas con el Zoom. Entonces, por el WhatsApp, dice, profe, lo entregué, listo, voy, reviso, tiquiti, reviso. Y voy contestando por WhatsApp. Voy mandando la captura de pantalla de los entregados, porque llega un momento, en los últimos 5 minutos, que me bombardean. Entonces yo no puedo, estoy haciendo el refresh constantemente para ver cuáles son los últimos que me van mandando. En un momento también esto medio que colapsa. Entonces voy haciendo capturas de pantalla y se los mando. Entonces ponen, me llegaron 5, 6 exámenes juntos y con la captura de pantalla ya le digo, bueno, ya está. Bueno, chicos, queda 1 minuto. ¿Alguna duda más? Yo por mí estoy bien. Bueno, queda claro que 8:55 ya lo tienen disponible. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. estudien. Estudien y no se queden tranquilos con eso. O sea, con que tienen todo a disposición. Se sientan y se ponen a hacer en Virome. ¿Se entiende? sí. Aunque después hacen un scan, no importa. Practiquen el scan si no lo hicieron. ¿Sí? Practiquen escanear y adjuntar. Lo posible todo en un solo archivo, así yo no estoy mirando, porque es un lío, sino. Sí, es mucho mejor para mí, son 50, así que. Igual tardo bastante en corregir los exámenes, pero bueno, van a tener que ser pacientes para entrar al primer parcial.